Según San Juan, encontramos una porción de la Escritura que la estamos rodeando hace algunos días. En el capítulo 8, del versículo del 1 hasta el 11, nos encontramos un encuentro muy especial de nuestro Señor Jesucristo con una mujer, que la Escritura le denomina mujer adúltera. Todo el Evangelio de San Juan fue escrito con una finalidad, de que conociéramos que Jesús es el Hijo de Dios y que conociendo que Él es el Hijo de Dios tengamos vida eterna en su nombre. Todos los milagros, que son 6, en San Juan no se relatan muchos, pero todas las enseñanzas tienen esta proyección. Entonces la enseñanza de hoy también tiene esta proyección. Entender que Jesús es el Hijo de Dios. No era un rabino cualquiera, no era un hombre cualquiera, no era un gran maestro. Era Dios con nosotros. Y para que creyéndolo podamos creer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien murió y resucitó para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. Dice la primera parte de esta lectura que Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Bueno, estamos en Jerusalén. Jesús había ido al Monte de los Olivos, que todavía se encuentra allí en Jerusalén, y estamos al final de la fiesta de los tabernáculos, a la cual ya nuestro Señor Jesucristo no había ido desde los primeros días porque los fariseos y los escribas le estaban buscando porque le encontraban provocador las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo hablaba del reino de los cielos. Y él tampoco quería adelantar los tiempos, sino esperar cada cosa en su momento. Y nuestro Señor Jesús fue el último y gran día de la fiesta. Y dice en el versículo 37 que Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús quiere hablar al corazón de las personas. Él habla al corazón de las personas. Él lo hace en el Espíritu y por el Espíritu a través de la Escritura para que cada persona pueda tener su corazón lleno del Señor, rebosante de gozo, rebosante del Espíritu, tener vida en el interior. La vida no es la del cuerpo. La del cuerpo es una vida temporal. La vida es la vida espiritual que cada persona tiene cuando ha tenido un encuentro con Cristo y entonces de su interior corren ríos de agua viva. Se siente lleno del Señor, se siente fresco, lleno de vida. No es como el ciervo que brama por las aguas porque está sediento. No es como las personas que braman por algo porque están sedientas e intentan calmar su sed espiritual en aventuras materiales, turísticas, económicas, de toda índole, cuando lo único que sacia nuestra sed espiritual es Cristo. Aquellos fariseos y escribas, enterándose de que Jesús había llegado allí, mandaron a los alguaciles, pero los alguaciles se vinieron de vuelta y dijeron: bueno, ¿por qué no lo habéis detenido? Le dijeron los principales sacerdotes. Dice: porque jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. Todos hablaban, a ver quién hablaba más harto.
y con más filacterias y con más grandeza. Le llamaban los principales a los que hablaban. Y jamás nadie ha hablado como el Señor Jesús. Él hablaba de misericordia, hablaba de amor, hablaba de perdón, hablaba de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le decían los fariseos y los escribas, bien maestro, eso es lo que tiene que hacer la gente, arrepentirse. Dice la gente, toda la gente, empezando por ustedes los primeros que sois los que tenéis más pecado. Y ahí es donde Jesús tenía un encuentro con ellos. Y vamos a intentar contextualizarlo rápidamente. Al Señor Jesús describe en Lucas 15 la famosa parábola del hijo pródigo que magistralmente compartió la hermana Cinti con las mujeres, anteriormente la oveja perdida y la moneda perdida. Dice que estaba Jesús con dos grupos de personas. Uno eran los fariseos y los escribas, que eran, vamos a llamarles, los religiosos, y por el otro lado estaban los publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores. Estaban con Jesús, digamos, los religiosos y los no religiosos, los que se consideraban piadosos y los que decían que eran pecadores. ¿Por qué decimos esto? Porque los religiosos trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Los religiosos no habían traído a una mujer de las llamadas pecadoras. Me intento explicar. La ley estaba dada en Israel para todo el que quisiera vivir en la ley. Y todo el que vivía en la ley era parte del pueblo de Dios y se sometía a cumplir la ley. Era no solamente simbólicamente circuncidado, sino que simbólicamente se comprometía delante del Señor a cumplir la ley del pueblo, la ley que el Señor había dado a su siervo Moisés. ¿Qué ocurría? Que había personas que no querían someterse a esa ley, porque decían, vamos a ver, que yo, ¿por qué me tengo que casar con una persona? Yo me quiero casar con tres. Bueno, pues tú cásate con quien quiera, pero entonces tú no formas parte del pueblo de Dios, tú vives aparte del pueblo de Dios. No, que yo no quiero ofrendar, usted no quiere ofrendar, ¿vale? Usted vive aparte del pueblo de Dios. Entonces los que vivían aparte del pueblo de Dios eran publicanos y pecadores. Ellos hacían con su vida lo que les daba la gana, que los fariseos y religiosos, digamos, no les juzgaban ni les consideraban porque ya ellos estaban excluidos de la congregación. Ellos no formaban parte del templo, ellos no formaban parte del culto, ellos no formaban parte de las sinagogas, que era no solamente el centro neurálgico de comunión espiritual, sino también de relaciones sociales, laborales y demás. Allí el que no estaba dentro del culto, que para trabajar... Bueno, seguimos. Esta mujer adúltera no era de las pecadoras, porque si fuera de las pecadoras ya estamos diciendo que podía, de hecho entre las pecadoras estaban las rameras, las que decíamos otro día Rahab, que vendían su cuerpo por dinero, ellos no la iban a acusar, sino que siendo mujer del culto, siendo persona de las del pueblo de Dios, había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Por tanto, dice la ley, que tenía que ser ejecutada, apedreada. ¿Por qué llegar en el último y gran día de la fiesta, vaya gana de fiesta, que tenía esta gente? Porque lo que tienen dentro es veneno. Muchos golpes en el pecho, superficiales, dentro están que se carcomen. Ni de lejos tienen ríos de agua viva, ni de lejos tienen un corazón misericordioso, ni de lejos son los canales de Dios a la humanidad, abrazándoles por compasión, sino que están juzgando con la letra y con la letra, y no leen el espíritu de la letra. ¿Qué dice la letra? Séptimo mandamiento, no adulterarás. ¿Qué dice la ley? Que el que fuera sorprendido en el acto mismo de adulterio fuera ejecutado con piedras. Parece que llevaban razón ellos. Mateo
En Mateo, capítulo 5, el Señor también se había sentado, como aquí estaba sentado, primero, enseñando. Allí en el Sermón del Monte el Señor estaba sentado y le dijo, capítulo 5 y versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplir. La única persona, el único ser humano que ha cumplido la ley al 100% es nuestro Señor Jesucristo. Si alguien cumple la ley por obras, pudiera ser salvo, pero nadie es cumplidor de la ley al 100%, no hay justo ni aún uno. Por tanto, nadie se puede salvar, no es por obras, sino es por gracia, para que nadie se glorifique, es por fe en la gran obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el único que ha cumplido la ley, nuestro hermano mayor, que ha venido a dar su vida por nosotros. Pero bueno, ahí vamos llegando. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Digo que parecían que tenían razón, porque ahora Jesús le dice a todo el mundo, esto parece que tienen razón, porque estos se autojustifican a sí mismos diciendo que no son como los publicanos y pecadores. Pero si vuestra justicia no fuera mayor que esto, no entraréis en el reino de los cielos, porque estos que se autojustifican no van a ir a ningún lado. O sí, van a ir a algún lado, para abajo. Pero por la lectura que hemos hecho, que el Señor no ha venido a abrogar ni una jota ni una tilde, parece que la ley sigue escrita. Parece no. La ley sigue escrita y sigue vigente. Porque hasta que no pasen los cielos y la tierra, la ley sigue vigente. De hecho, el Señor da detalles con la ira, que es el sexto mandamiento. Versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cuál era el juicio a una persona que quitaba la vida a otra persona? Sería ejecutado con la propia vida. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y alguien pudiera decir, claro, el que se salte el sexto mandamiento, es lógico que se le aplique ese juicio. Ya estamos cerca del séptimo, ya estamos cerca, pero todavía no vamos a llegar. Pero yo os digo, versículo 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es el mismo culpabilidad que el que lo mata, el que se enoje. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El estándar, lo argumentamos creo que hace 2 semanas, el estándar de Dios de 1 a 10, en los 10 mandamientos, el estándar es no matarás. El mayor daño que se le puede hacer a otra persona es, hombre, quitarle la vida. El mayor don que tenemos es la vida. Lo que Dios nos está dando es vida. El estándar, el 10, es asesinar. Eso merece una condenación. Pero ahora el Señor está diciendo, el espíritu de esa letra es obviamente que no hay que matar. Pero también si tú le dices a otra persona que cualquiera que se enoje contra el hermano o cualquiera que le insulte, le diga fatuo, ya le está haciendo daño a otra persona. Poníamos el ejemplo de cortar la mano o arrancar un ojo. O otras cosas más agresivas que se pueden hacer. No la está matando, pero está incumpliendo flagrantemente ese sexto mandamiento. Es decir, que no solamente incumple el sexto mandamiento el que mata. De 10 a 1 hay muchas rúbricas, muchos estándares por debajo, menores, pero que también tienen el mismo juicio, el mismo responsabilidad delante de Dios. Jesús está viniendo a explicar
que delante de Dios todos somos responsables por nuestro pecado, que pecado hay en todas las personas, en los asesinos, en los que violan, en los que ofenden, en los que insultan, porque el corazón del ser humano está corrompido. Pero el Señor no había venido a condenar el mundo, el Señor había venido a salvar al mundo. Esto lo había dicho en Juan capítulo 3. Ya el mundo estaba condenado por sus pecados. No la mujer adúltera, todos, porque todos hemos pecado. A esa conclusión quiere el Señor llegar y aún da otro detalle con el adulterio. Versículo 27, que es donde estamos con el contexto de la mujer. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ok, séptimo mandamiento. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mismo razonamiento. En las relaciones, el Señor ha instituido el santo matrimonio. Y quien se salta el santo matrimonio está incumpliendo el séptimo mandamiento. ¿Quién se salta el santo matrimonio? Pues quien quiere casarse con 7 mujeres, o la mujer que quiere casarse con 5 hombres, o se quieren casar 3 hombres con 4 mujeres, yo qué sé. Una vez que te sale del plan de Dios, que es un hombre con una mujer, ya caben todas las aritméticas que quieran. Pero eso es el 10. Ahora, ¿qué pasa? Que el que viola, o los que fornican porque no están casados, ya no están adulterando, o los que son pornográficos, los que hacen trata de blancas, no están adulterando. Hombre, por favor, que aquí culpables de juicio somos todos, viene a decir nuestro Señor Jesucristo. Pero repito, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a que el mundo sea salvo por mí. Por tanto, arrepentíos todos, no los publicanos y pecadores con los cuales le acusaban los fariseos, los escribas, que Jesús los amaba y que Jesús entraba en sus casas y que Jesús comía con ellos. Dice, claro que los amo, claro que entro en sus casas y claro que como con ellos. Pero también he entrado en la casa de los fariseos y también he comido con ellos o cenado con ellos, porque también los amo. También voy a dar mi vida por ellos. Son ellos los que se autojustifican a sí mismos y no quieren aceptar el perdón que nuestro Señor Jesucristo le está extendiendo desde la gloriosa cruz del Calvario. Sino que ellos entran en sus autojustificaciones de religiosidad y así se encontraban. Dicho esto, con respecto a esta mujer, ellos iban, lo hemos leído, con el espíritu de tentarle. Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Señor, no tenemos ni idea qué es lo que el Señor escribía con su dedo. Sí sabemos que es la segunda vez que escribe con el dedo. La primera vez fue precisamente con su dedo la que escribió las tablas de la ley allí en el monte Sinaí. Y ahora en la tierra, el Señor no escribe en un papel para que quede registrado, sino que escribe en el suelo, un suelo de tierra. Jesús podría decir, la mujer adúltera es pecadora. Mujer adúltera. Pero el Señor podía mirar los corazones de todos los que estamos allí, empezando por los mayores, y decir, la otra. No sé, no sabemos, estamos netamente especulando. Estaba escribiendo en tierra. Sí sabemos que lo que se escribe en tierra, apenas que llegue el viento, se anda, se borra. Y sí sabemos que nuestro Señor nos ha amado de tal manera que todos nuestros pecados han sido borrados y han sido arrojados al fondo del mar. Y Él nunca más nos lo va a volver a reprochar. Quizá a veces nosotros mismos, nuestra iniquidad o nuestra esto, nos lo reprochemos a nosotros mismos o nos volvamos históricos con los otros, cosa que también a veces ocurre. Pero Jesús escribía en tierra. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó. Nótese, estaba escribiendo, se endereza y les dijo, el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Él se levanta y dice, ok, lleváis razón.
la ley dice que el que transgreda el séptimo mandamiento sea ejecutado. Parece bárbaro y es necesario matizarlo. Da una lección de misericordia también en este tema. Y nos intentamos explicar. Cuando una persona roba, otro mandamiento, se puede decir que roba un niño, a veces se le da lección a un niño y dice, no robes del bolso de tu madre, porque te acostumbras a robar y si no te pillan, luego crees que robando en lo poco, robas en lo más grande y robas lo más grande hasta que te pillan en la gorda. Pero sin embargo, si una persona roba, no va aquí al Palacio de Justicia y es, lo diremos, ¿cómo se llama? Cuando una persona es denunciada o juzgada, si no llega el hurto o el robo a una determinada cantidad económica, que no sé por cuánto estará, quizá 500 o 600 euros. Es decir, el estándar para ser juzgado por robo es, vamos a decir, 600 euros de referencia, que no lo sé, la cantidad. Si roba menos, ¿ha robado o no ha robado? ¿Es juzgada? No. La sociedad pone un estándar, un paradigma, para no entrar en pequeñeces con todo el mundo. De 600 para arriba ya sabemos todos los días las noticias que hay muchos, que van por ahí también mustiraditos. En la Escritura, lógicamente, tú no podías ejecutar a todo el que se saltase todos los mandamientos como hemos intentado explicar con el espíritu de la letra, porque entonces no te quedaba nadie en pie al salir del Sinaí, sino que se aplicaba el juicio a los del estándar, a los del 10, a los que mataban, a los que adulteraban, a los que robaban esas cantidades grandes, porque es que si no, lo que estamos hablando. O a veces el Señor dice, si no tuviéramos que relacionar con los pecadores, no nos relacionamos con nadie, ni con nosotros mismos, sino que con los llamándose hijos de Dios, cometen pecados que son públicos, notorios, como era este caso. El Señor entonces se vuelve a inclinar y escribe, tenéis razón, podéis ejecutar la ley, hemos dicho que no se va a derogar nada de la ley hasta que pasen los cielos y la tierra, ahora ¿quién ejecuta la ley? ¿Quién es el guapo o la guapa que va a ejecutar la ley? ¿Habéis venido a tentarme a mí? Pues muy bien, ahí está la mujer adúltera que ha sido pillada infragante, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y Jesús vuelve a escribir en el suelo. Sí sabemos, no sabemos tampoco lo que escribió por segunda vez en el suelo. Sí sabemos que el Señor ha hecho dos pactos con nosotros. El primero, el pacto de la ley, donde está escrita todas las enseñanzas que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón para relacionarnos con Él y relacionarnos con el prójimo de una forma espiritual y fructífera. Y ha escrito un segundo pacto, que es el pacto de la gracia. Que nadie es salvo por obra, sino por fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo podía estar escribiendo cómo todas aquellas personas, incluida la mujer adúltera, iba a ser perdonada. Por la mujer he venido yo a morir, pero por aquel que está sentado al final también he venido a morir. Y por el penúltimo también. Y por el otro, y por la otra, y por la otra también. En el primer borrador estábamos todos, pero en el segundo borrador del perdón y la misericordia también estamos todos. También estamos todos. Dios quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Cuando los israelitas entraron en Jericó el otro día, vimos que una mujer tuvo fe, una confió en la gracia y en la misericordia del Señor. Y la una el Señor la abrazó con cuerdas de amor. El Señor la recibió con los brazos abiertos, esos brazos que entregó en la cruz del Calvario por esa mujer, por la adúltera de aquí y por todos los que estaban allí y por todos nosotros que estamos aquí. El Señor pudo decir en la cruz, Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor pudo escribir en el suelo cómo cada persona puede ser perdonada y venir a reconciliación y pasar de muerte a vida. Pero ellos, al oír esto, versículo 9, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Obsérvese lo que las conciencias acusaban a todos, empezando por los mayores. Un poco lo que hemos venido argumentando de la ley menor, del espíritu de cada uno de los mandamientos, de la letra pequeña de cada uno de ellos. Todos teníamos por qué acusarnos, ninguno nos consideramos dignos de aplicar el juicio sobre otro. Y empezando por los que somos mayores, nos empezamos a ir. Y allí no quedó nadie. Solamente Jesús tuvo un encuentro personal con la mujer. Igual que tuvo un encuentro con Rahab las semanas pasadas que comentamos. Pero decíamos, y se me había escapado antes, que el Señor quiere perdonar a todos. En una ocasión en Asiria, la capital de Nínive, el Señor envió un embajador de paz, un embajador de misericordia, queriendo la salvación de todos. Y todos se arrepintieron. ¿Sabía cuántos perdonó el Señor? A todos. En una ciudad a uno, en otra ciudad a todos. Aquí quiere perdonar a una o a todas. El Señor es grande en misericordia, es lento para la ira, pero el Señor quiere abrazar a todos los que vienen a Él a sus pies. Porque a sus pies, a solas un día estaremos todos. O para bien, perdonados y reconciliados en Cristo, o para juicio y ser expulsados, arrojados al lago que arde con fuego y con azufre, y separados de Dios por toda la eternidad. Eso sí que es la verdadera condenación. Eso es lo que el Señor no quiere para nadie, que nadie se pierda, que nadie pase de este mundo sin abrazarle a Él, sin recibirle a Él en su corazón. Aquella mujer le dijo: nadie te condena, ninguno, Señor. El Señor hace una lectura que no podemos hacer nosotros. El Señor lee el corazón de las personas. ¿Sabe si aquella mujer se había arrepentido o no? ¿Sabe si aquella mujer estaba dispuesta a seguir en sus 13 o no? Sabe el Señor lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Y sabía que aquella mujer se había arrepentido. Jesús le pudo hacer extensivo: ninguno te condenó, vete, ni yo te condeno. Pero esto no son palabras huecas ni palabras fáciles, porque en la justicia divina no puede haber exoneración de un cargo sin dolo o sin pagar el justo castigo que se merece. Sería injusto. Y ninguna acción execrable de la humanidad quedará sin castigo. Si el Señor Jesús dice eso, es porque dice: los pecados tuyos, el castigo por tus pecados lo voy a pagar yo en la cruz del Calvario. Si tú me recibes, tú quedarás perdonada. Vete y no peques más. Porque desde ahora ya no serás una mujer adúltera. Desde ahora será una princesa del reino de los cielos. Así, estando Jesús en casa de un fariseo que no lo había regado sus pies cuando entró a cenar, entró una mujer perdonada, ramera, y ungió los pies de Jesús con sus propias lágrimas. Secó los pies de Jesús con sus propios cabellos. Y el Señor le preguntó al fariseo: ¿quién te parece que ama más? ¿El que se le ha perdonado mucho o el que se le ha perdonado poco? Esta mujer se le ha perdonado mucho. Gloria a Dios. Y me ama mucho. ¿Y tú? ¿Me amas?
los fariseos no tenían conciencia de pecado, no tenían conciencia de necesidad de perdón, no tenían conciencia de necesidad de arrepentimiento, no apreciaban que el justo castigo de sus pecados cayó sobre el Hijo en la cruz del Calvario. No lo valoraban, no lo apreciaban, sus ojos siguen aún hoy, 2025, velados. Pero si el Señor y el Espíritu te da gracia para que tus ojos sean abiertos, te rogamos por la misericordia de Dios que recibas a Cristo en tu corazón, porque entonces de tu interior correrán ríos de agua viva y no habrá vida más abundante y gloriosa que la del Espíritu morando en tu corazón. Y esperamos que esa salvación y esa buena noticia sea para uno y para todos. Que el Señor os bendiga.